No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Con estas palabras, pronunciadas el 22 de octubre de 1978, un joven papa polaco de 58 años transformó para siempre el rostro de la Iglesia Católica y cambió el curso de la historia mundial. Su nombre era Karol Józef Wojtyła, pero el mundo lo conocería como Juan Pablo II, el primer papa eslavo de la historia, el papa viajero, el papa de los jóvenes y desde el 27 de abril de 2014, San Juan Pablo II. Hoy vamos a descubrir la extraordinaria vida de un hombre que nació en una pequeña ciudad polaca, vivió bajo dos de las dictaduras más brutales del siglo XX y llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia moderna. Una vida marcada por el sufrimiento, la fe inquebrantable y un amor profundo por la dignidad humana que lo llevaría a derribar muros, tanto físicos como espirituales. Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una pequeña ciudad industrial en el sur de Polonia, a unos 50 kilómetros de Cracovia. Era el tercer hijo de Karol Wojtyła Sr., un suboficial del ejército austrohúngaro, y Emilia Kaczorowska, una maestra de escuela de profunda fe católica. El mundo en el que nació Karol era un lugar convulso. Polonia había recuperado su independencia apenas 2 años antes, tras 123 años de particiones. Europa se recuperaba de la devastación de la Primera Guerra Mundial y en el horizonte se gestaban las tormentas ideológicas que marcarían el siglo XX. El comunismo soviético se consolidaba en Rusia, mientras en Alemania comenzaban a surgir los primeros movimientos nacionalsocialistas. La infancia de Karol estuvo marcada por el dolor desde muy temprano. Su madre, Emilia, murió cuando él tenía apenas 9 años en 1929. Su hermano mayor, Edmund, quien era médico, falleció en 1932 cuando Karol tenía solo 12 años, víctima de una epidemia de escarlatina contraída mientras atendía pacientes. Estas pérdidas tempranas forjaron en el joven Wojtyła una comprensión profunda del sufrimiento humano que marcaría toda su vida y su pontificado. Su padre, conocido cariñosamente como el Capitán, se convirtió en su principal guía espiritual. Era un hombre de fe sólida y disciplina militar, que enseñó a su hijo el valor de la oración constante y la devoción mariana. Karol recordaría más tarde cómo su padre lo despertaba cada mañana para rezar juntos antes de comenzar el día. El joven Karol destacó desde temprano por su inteligencia excepcional y sus múltiples talentos. En el colegio era un estudiante brillante, pero también un atleta consumado. Practicaba fútbol, esquí, natación y kayak. Sin embargo, su verdadera pasión era el teatro y la literatura. En 1938, con 18 años, se trasladó a Cracovia junto con su padre para estudiar filología polaca en la Universidad Jagiellonica, una de las más antiguas de Europa. Allí se sumergió en el mundo del teatro, participando en el Teatro Rapsódico, un grupo que promovía la cultura polaca a través de la palabra hablada. Pero el 1 de septiembre de 1939, todo cambió. Alemania invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. La universidad fue cerrada y Karol tuvo que trabajar en una cantera de piedra caliza y posteriormente en una fábrica química para evitar la deportación a Alemania como trabajador forzado. Fueron años terribles. En 1941 murió su padre, dejando a Karol completamente huérfano a los 21 años. Más tarde escribiría: a los 20 años ya había perdido a todas las personas que amaba. Esta experiencia de soledad y sufrimiento lo acercó aún más a Dios. Durante la ocupación nazi, Karol participó secretamente en el teatro rapsódico clandestino, arriesgando su vida para mantener viva la cultura polaca. También ayudó a refugiar judíos, una acción que le valdría más tarde el reconocimiento como justo entre las naciones por el memorial del Holocausto Yad Vashem. En 1942, en medio de la guerra, Karol experimentó lo que él mismo describiría como una llamada irresistible de Dios. Comenzó a estudiar en el seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el cardenal Adam Stefan Sapieha, quien se convertiría en su mentor espiritual. Sus estudios teológicos los realizó en secreto,
pues el seminario funcionaba clandestinamente bajo la ocupación nazi. Por las mañanas trabajaba en la fábrica química y por las tardes estudiaba filosofía y teología escondido en el Palacio Arzobispal. El 1 de noviembre de 1946, a los 26 años, fue ordenado sacerdote por el cardenal Sapieha en la capilla privada del Palacio Arzobispal de Cracovia. Al día siguiente celebró su primera misa en la cripta de San Leonardo de la Catedral de Wawel. Inmediatamente fue enviado a Roma para completar sus estudios doctorales en el Angelicum, actual Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino. Su tesis doctoral versó sobre la doctrina de San Juan de la Cruz sobre la fe, tema que revelaría su profunda espiritualidad mística. De regreso a Polonia en 1948, el padre Wojtyła fue asignado como vicario en la parroquia rural de Niegowicz, donde experimentó por primera vez el ministerio pastoral directo. Su carisma especial con los jóvenes se manifestó desde el principio. Organizaba excursiones, acampadas y dirigía retiros espirituales. En 1951 fue trasladado a la parroquia de San Florian en Cracovia, donde desarrolló un ministerio extraordinario con estudiantes universitarios. Fundó grupos de reflexión filosófica y teológica, organizó excursiones a las montañas donde combinaba el deporte con la oración y la catequesis. Paralelamente, continuó sus estudios académicos. En 1953 presentó su segunda tesis doctoral en filosofía sobre Max Scheler y comenzó a enseñar ética en la Universidad Católica de Lublin, la única universidad católica permitida en el bloque comunista. El 4 de julio de 1958, con apenas 38 años, fue consagrado obispo auxiliar de Cracovia por el arzobispo Eugeniusz Basiak. Su lema episcopal fue Totus Tus, todo tuyo, expresión de su total consagración a la Virgen María. En 1962 participó en el Concilio Vaticano II como uno de los obispos más jóvenes. Su intervención fue decisiva en la redacción de varios documentos conciliares, especialmente en Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo moderno, y Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa. En 1964, a los 44 años, fue nombrado arzobispo de Cracovia, convirtiéndose en uno de los arzobispos más jóvenes del mundo. 3 años después, el Papa Pablo VI lo creó cardenal. Como arzobispo, Wojtyła se convirtió en el líder moral de la resistencia pacífica contra el régimen comunista polaco. Defendió incansablemente la libertad religiosa, apoyó a los trabajadores y promovió la construcción de nuevas iglesias en los suburbios industriales donde el gobierno había prohibido su edificación. Su lucha más emblemática fue por la construcción de la iglesia de Arca del Señor en Nowa Huta, un barrio obrero diseñado por los comunistas sin ningún edificio religioso. Después de años de gestiones, la iglesia fue finalmente construida y consagrada en 1977. El 16 de octubre de 1938, después de un cónclave que duró solo 2 días, el cardenal Wojtyła fue elegido papa con 58 años, convirtiéndose en el papa más joven en 132 años y el primero no italiano en 455 años. Cuando el cardenal Pericle Felici anunció Habemus Papam y pronunció su nombre en latín, Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Wojtyła, la multitud en la plaza de San Pedro guardó un silencio desconcertado. Nadie esperaba la elección de un cardenal polaco desconocido para muchos. Pero cuando Juan Pablo II apareció en el balcón central de la Basílica de San Pedro y pronunció sus primeras palabras, no sé si sabré expresarme bien en nuestra lengua italiana. Si me equivoco, me corregiréis. Conquistó inmediatamente los corazones de los fieles. Su discurso inaugural fue revolucionario. No tengáis miedo, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrir a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los sistemas políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Juan Pablo II transformó radicalmente el papado. En sus 26 años de pontificado, realizó 104 viajes apostólicos,
Visitó 129 países y recorrió más de 1 millones de kilómetros, convirtiéndose en el papa más viajero de la historia. Su primer viaje a Polonia en junio de 1979 fue histórico. Millones de polacos salieron a las calles para verlo y sus palabras encendieron la esperanza de libertad en todo el bloque comunista. Durante la misa en Varsovia declaró: "Es imposible entender al hombre polaco sin Cristo", y en Cracovia proclamó: "Que descienda tu espíritu y renueve la faz de la tierra, de esta tierra". Este viaje catalizó el movimiento Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, que eventualmente contribuiría a la caída del comunismo en Europa del Este. Como él mismo diría años después, sin Juan Pablo II no habría habido solidaridad. El 13 de mayo de 1981, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, Juan Pablo II fue gravemente herido en un atentado en la Plaza de San Pedro. Mehmet Ali Aka, un terrorista turco, le disparó 4 balazos desde corta distancia. El Papa perdió 3/4 de su sangre y estuvo al borde de la muerte. Durante su convalecencia, Juan Pablo II atribuyó su supervivencia a la intercesión de la Virgen de Fátima. Una mano materna guió la trayectoria de la bala, diría más tarde. El 27 de diciembre de 1983, en un gesto que conmovió al mundo, visitó a su agresor en la prisión de Revivia para perdonarlo personalmente. Juan Pablo II fue uno de los papas más prolíficos en su enseñanza. Escribió 14 encíclicas, entre las que destacan Redemptor Hominis, 1979, su primera encíclica sobre la dignidad humana, Laborem Exercens, 1981, sobre el trabajo humano, Veritatis Splendor, 1993, sobre la teología moral, Evangelium Vitae, 1995, en defensa de la vida humana. Fides et Ratio, 1998, sobre la relación entre fe y razón. Sus catequesis de los miércoles sobre el amor humano en el plan divino, conocidas como la teología del cuerpo, revolucionaron la enseñanza católica sobre la sexualidad humana, presentándola como un don sagrado de Dios. Beatificó a 1.338 personas y canonizó a 482 santos, más que todos sus predecesores juntos en los últimos 500 años. Promovió especialmente la causa de los mártires del siglo XX y de laicos comprometidos con la fe. Una de las características más distintivas de Juan Pablo II fue su extraordinaria conexión con los jóvenes. En 1985 instituyó las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se convirtieron en uno de los eventos católicos más importantes del mundo. Su mensaje a los jóvenes era claro y directo: vosotros sois el futuro del mundo, sois la esperanza de la iglesia, sois mi esperanza. En cada encuentro, miles de jóvenes de todo el mundo se congregaban para escuchar al Papa Bueno, como lo llamaban cariñosamente. La Junta MWH de Manila en 1995 reunió a más de 4 millones de personas, siendo el evento más multitudinario en la historia del papado. Su último gran encuentro con los jóvenes fue en Toronto 2002, donde, ya visiblemente afectado por el Parkinson, les dejó su testamento espiritual: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Juan Pablo II fue pionero en el diálogo interreligioso. En 1986 convocó la histórica Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís, donde por primera vez en la historia, líderes de todas las religiones del mundo se reunieron para orar juntos por la paz. En 2000, durante su viaje a Tierra Santa, se convirtió en el primer papa en visitar una sinagoga y en orar en el Muro de las Lamentaciones, donde depositó una oración pidiendo perdón por las persecuciones sufridas por el pueblo judío. Su relación con el patriarca ortodoxo Bartolomé I y sus esfuerzos por sanar el cisma entre Oriente y Occidente marcaron un hito en el ecumenismo cristiano. Los últimos años de Juan Pablo II estuvieron marcados por el sufrimiento físico. En 1992 le fue diagnosticado Parkinson, enfermedad que progresivamente fue limitando sus movimientos y su capacidad de hablar. Lejos de retirarse, el Papa hizo de su sufrimiento una catequesis viviente sobre el valor redentor del dolor humano. Su encíclica Salvifici Doloris,
1984, sobre el sufrimiento cristiano, adquirió un significado profético cuando él mismo la vivió en carne propia. En sus últimas apariciones públicas, visiblemente debilitado, pero con una serenidad impresionante, transmitía un mensaje poderoso: que la dignidad humana no depende de las capacidades físicas, sino de la imagen de Dios impresa en cada persona. El 27 de marzo de 2005, Juan Pablo II apareció por última vez en la ventana de su apartamento pontificio para impartir la bendición dominical. Ya no podía hablar, pero sus gestos expresaban todo su amor por la humanidad. El 2 de abril de 2005, sábado víspera del Domingo de la Divina Misericordia, fiesta que él mismo había instituido, Juan Pablo II entregó su alma a Dios a las 21:37, en presencia de sus más cercanos colaboradores. Sus últimas palabras fueron: «Dejadme ir a la casa del Padre». Tenía 84 años y había servido como papa durante 26 años, 5 meses y 17 días. La noticia de su muerte se extendió inmediatamente por todo el mundo. En la plaza de San Pedro, miles de personas se congregaron espontáneamente para orar y velar por su alma. Los jóvenes especialmente acudieron con velas, carteles y banderas, gritando: «Santo súbito, santo enseguida». El funeral de Juan Pablo II, celebrado el 8 de abril de 2005, fue el evento más mediático y concurrido de la historia. Más de 4 millones de personas se congregaron en Roma, mientras que cerca de 2.000 millones siguieron la ceremonia por televisión en todo el mundo. Estuvieron presentes 4 reyes, 5 reinas, al menos 70 presidentes y primeros ministros y 14 líderes de otras iglesias cristianas. Nunca antes en la historia se había reunido tal concentración de líderes mundiales para despedir a una sola persona. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, pronunció la homilía. Podemos estar seguros de que nuestro amado Papa está ahora en la ventana de la casa del Padre, nos ve y nos bendice. El proceso de canonización de Juan Pablo II fue excepcionalmente rápido. El Papa Benedicto XVI dispensó el periodo tradicional de 5 años de espera y abrió la causa apenas 30 días después de su muerte. El 1 de mayo de 2011, Domingo de la Divina Misericordia, fue beatificado por Benedicto XVI ante más de 1.5 millones de fieles congregados en la plaza de San Pedro y sus alrededores. El milagro reconocido para su beatificación fue la curación inexplicable de la religiosa francesa Marie-Simone Pierre, afectada por la enfermedad de Parkinson. El 27 de abril de 2014, el Papa Francisco lo canonizó junto con Juan XXIII en una ceremonia histórica. El segundo milagro reconocido fue la curación de Floribet Mora Díaz, una mujer costarricense con un aneurisma cerebral inoperable. En la homilía de canonización, el Papa Francisco destacó: Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo dijo una vez que quería ser recordado como el Papa de la familia. El legado de San Juan Pablo II trasciende ampliamente el ámbito religioso. Históricamente, su contribución a la caída del comunismo en Europa del Este es reconocida mundialmente. Como dijo Mikhail Gorbachev, el colapso del muro de Berlín habría sido imposible sin Juan Pablo II. Su influencia en la política internacional fue decisiva. Sus intervenciones para evitar la guerra del Golfo en 1991, su oposición a la guerra de Irak en 2003 y su constante mensaje de paz y reconciliación lo convirtieron en una voz moral respetada globalmente. En el ámbito social, su defensa incansable de la dignidad humana, desde la concepción hasta la muerte natural, marcó el magisterio católico contemporáneo. Su concepto de cultura de la vida frente a la cultura de la muerte sigue siendo referencia fundamental en la bioética católica. Espiritualmente, su devoción mariana, especialmente bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, renovó la piedad popular católica. Su lema Totus Tuus se convirtió en programa de vida para millones de católicos. Su teología del cuerpo revolucionó la comprensión católica de la sexualidad humana, presentándola no como algo pecaminoso, sino como reflejo del amor divino.
Esta enseñanza ha influido profundamente en la pastoral familiar contemporánea. La devoción a San Juan Pablo II se extiende por todo el mundo. En Cracovia, su ciudad episcopal, se encuentran varios lugares significativos. La iglesia de San Florián, donde fue párroco, el palacio arzobispal donde residió y la nueva basílica dedicada a él. En Wadowice, su ciudad natal, la casa familiar se ha convertido en museo y centro de peregrinación. Miles de peregrinos acuden anualmente para conocer sus orígenes y orar en los lugares donde se formó su vocación. El Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia Łagiewnicki, donde promovió especialmente esta devoción, se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo católico. En Roma, su tumba en la Basílica de San Pedro es visitada constantemente por fieles de todo el mundo que vienen a pedir su intercesión. La vida de San Juan Pablo II ofrece lecciones profundamente actuales para los cristianos del siglo XXI. Su capacidad de transformar el sufrimiento en oportunidad de gracia enseña que no hay situación humana, por difícil que sea, que no pueda ser redimida por el amor de Cristo. Su ejemplo durante la enfermedad del Parkinson mostró que la dignidad humana permanece intacta independientemente de las limitaciones físicas. Su valor para enfrentar las dictaduras totalitarias, tanto nazis como comunistas, demuestra que la fe auténtica nunca puede permanecer silenciosa ante la injusticia. Su resistencia pacífica pero firme ofrece un modelo para los cristianos que enfrentan persecución o presiones sociales. Su amor especial por los jóvenes nos recuerda que la iglesia debe ser siempre joven en espíritu, abierta a las nuevas generaciones y sus inquietudes. Su capacidad de comunicar el evangelio en lenguaje contemporáneo es un ejemplo para la nueva evangelización. Su síntesis entre tradición e innovación, manteniendo firmemente la doctrina católica mientras renovaba los métodos pastorales, muestra el camino para una iglesia que sea fiel al depósito de la fe, pero creativa en su transmisión. Su vida de oración, especialmente su devoción eucarística y mariana, nos enseña que toda acción apostólica debe nacer de la contemplación. Sus largas horas de adoración nocturna fueron el secreto de su incansable actividad pastoral. San Juan Pablo II nos dejó un testamento espiritual claro: no tengáis miedo. Estas palabras, pronunciadas al inicio de su pontificado, resonaron a lo largo de 26 años de ministerio papal y siguen siendo actuales para los cristianos de hoy. No tengáis miedo de abrir vuestros corazones a Cristo. No tengáis miedo de defender la verdad con amor. No tengáis miedo de ser santos en un mundo que parece haberse olvidado de Dios. No tengáis miedo de ser diferentes, de ir contracorriente cuando la corriente va contra el Evangelio. Su mensaje sobre la dignidad humana sigue siendo revolucionario. Cada persona, desde la concepción hasta la muerte natural, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, es infinitamente valiosa ante los ojos de Dios. Como él mismo escribió en una de sus poesías juveniles, el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida carece de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio. La vida de Karol Wojtyła, el niño huérfano de Wadowice que llegó a ser papa y santo, nos demuestra que no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de un corazón completamente entregado a Él. Como gustaba repetir en sus encuentros con los jóvenes, tomando las palabras de Cristo: Duc in altum, remar mar adentro, no tengáis miedo de navegar en las aguas profundas de la santidad, porque ahí es donde Cristo nos espera. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Amén. Al final de mi vida, cuando me presente ante Dios, espero que pueda decir como San Pablo: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Dustin 4 Sie. Que mi vida haya sido un servicio fiel a Cristo y a su iglesia. San Juan Pablo II.